Ahorita les voy a dar el versículo. Quiero dar gracias a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Quiero dar gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí en su casa de oración y por darme el privilegio, ¿verdad?, de traer la palabra de Dios, el consejo de lo que Dios quiere o tiene para nosotros este día. El Señor se ha manifestado grandemente, hemos sentido su presencia en la alabanza, en la adoración, y Él quiere que también nos gocemos con su palabra. Amén, hermanos. La palabra es clara, la palabra de Dios, el evangelio debe de ser claro, fuerte, sin componendas. Así que le pido que abra su mente, su corazón, para que reciba la palabra, lo que Dios quiere para nosotros este día. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, Él predicó un mensaje de salvación, un mensaje de vida. Y la palabra que Él expresaba muchas veces era palabra suave, era palabra de vida, eran palabras de aliento. Él traía un mensaje, ¿verdad? Cuando Juan en cierta ocasión se encontraba desanimado, se encontraba en una situación, ¿verdad?, difícil, donde manda a algunos de sus discípulos y les dice: vayan y pregúntenle a Jesús, vayan y pregúntenle si de verdad Él es el Cristo. Y la respuesta de nuestro Señor Jesús fue de una confirmación que les dijo: vayan y pues con una de que motiven, ¿verdad?, a Juan en esa circunstancia, y vayan y cuéntenle cuán grandes cosas ha hecho Dios, ¿sí? Entonces muchas veces la palabra es suave, pero también a veces la palabra es dura y lastima, pero cuando lastima trae un alivio a nosotros, un confort, porque la palabra es viva y eficaz. Amén, hermanos. En esta ocasión, ahí en el capítulo 6, que es uno de los capítulos más largos, ¿verdad?, del Evangelio de Juan. Ahí vaya conmigo en el versículo 60. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En el 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Y ahí subraya esa palabra, esa pregunta: ¿a quién iremos? Y ese es el título del mensaje de esta tarde: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor bendito, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú te has manifestado, Señor, a nosotros, porque tú traes un mensaje, Señor, de vida, de salvación, Padre. Tú eres el pan que descendió del cielo para dar vida a los hombres, y tú has escogido este día, Señor, a este pequeño remanente para que haya venido, Señor, a buscar de ti, a buscar de tu presencia, Señor. Permite, Señor, que podamos salir bendecidos. Permite que podamos salir fortalecidos en ti, Padre, y que podamos cumplir el propósito para el cual fuimos llamados, para alabanza de tu gloria. Y que podamos nosotros confirmar ese llamado, confirmar ese propósito, siendo alabanza de tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la palabra que leímos ahí en el versículo 60, podría decirse que fue una palabra dura,
¿sí? Dice que ahí en el contexto, en el capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo tenía un diálogo con cierta gente, tenía un diálogo con una multitud de gente y muchos de sus discípulos. Para no leer todo el capítulo, se los parafraseo. Dice que el Señor hizo un milagro, uno de los más grandes milagros que hizo el Señor. Un milagro sorprendente donde Él alimentó a más de 5,000 personas. Y entre todas las cosas que Él hacía, digo, igual sanaba a los enfermos, liberaba, ¿verdad?, a los endemoniados. Pero en esta ocasión dice que alimentó a más de 5,000 personas. Y la gente lo veía, y sus discípulos veían esos milagros. Pero dice, transcurriendo el capítulo, dice que Él se fue a un lugar, y dice que después regresó, y la gente estaba preocupada, decía: ¿a dónde te fuiste, Señor? ¿A dónde fuiste? Y Él les dijo una palabra dura. Les dice: ustedes me buscan solamente por lo que les di, por el bocado de comida que les di. Él, conociendo sus corazones, expresa estas palabras porque Él sabía, ¿verdad?, el corazón de la gente. Y muchos de los que andaban y buscaban ahí era porque les daba alimento, porque no era el primer milagro que hacía relacionado a eso. Y dice la palabra que muchos se ofendieron y dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Hasta sus discípulos, la gente más cercana a Él, la gente que realmente veía y reconocía que Él era el Mesías. Después de estas palabras duras, dice que regresaron y ya no lo siguieron. ¿Y qué tenía que ver en su corazón para que ellos regresaran atrás? Ellos dejaron de seguirle. Dejaron de seguir al Señor Jesús, sabiendo que Él era la fuente de vida. Y de alguna manera Él les trata de explicar y decir: yo soy el pan del cielo. Yo soy ese pan que bajó del cielo para dar vida, para dar esperanza. Pero aún así, las palabras les ofendió. Y dice que regresaron atrás. Y a veces la palabra es dura, pero también cuando la palabra es dura trae un alivio a nosotros, porque es necesaria la corrección, es necesario que haya confrontación cuando hay problemas, cuando hay pecado, cuando hay una falta. Es necesario que se confronte, porque eso trae sanidad, porque eso trae alivio, porque eso trae salud al cuerpo de Cristo. Amén. ¿Están aquí? Los veo muy serios, hermanos. No estoy enojado, es la palabra de Dios. Entonces, muchas veces la palabra se habla y muchos vuelven atrás. ¿Por qué? Porque se ofenden. Yo soy considerado una persona que estaba viendo yo las generaciones, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención esta parte porque decía generación de tal año a tal año es la generación X, la generación de hierro, ¿no? De los 70s, 80s y principio de los 90s, ¿no? Por ahí después había otra generación, no recuerdo cuál era. Después había otra generación que empezaba, la generación Z, ¿verdad? De los 2000, de los millennials. Pero más adelante hay una generación que le llaman la generación de cristal, que son los últimos, ¿verdad? Los últimos que han nacido desde el 2010 hasta la fecha, ¿no? Por ahí varía. Pero considerando que yo decía: pero yo nací en los 70s, ¿no? Me crié en los 80s, con todo lo que se vivió, ¿verdad? Toda la época. Platicábamos mi esposa y yo de esas generaciones, de cuando lo que nos tocó vivir, lo que veíamos en la televisión, lo que escuchábamos en la radio, lo que escuchábamos en la iglesia, el mensaje que se escuchaba, el